Yep. Listo. Okay. Hello. Bienvenidas a todas. Welcome, everybody. Okay, I would love to introduce my friend, author and activist, Carolyn Custis James. Carolyn, could you say hi for us? Hello. Hola, Carolyn, mi amiga, autora y activista. Ella ha sido galardonada como escritora. También tiene estudios en sociología y teología. Tiene un máster en teología. She has studies in sociology and theology. She's award-winning author, I might say. Very proud of you, Carolyn. And God has used you greatly with women around the world. Y el Señor te ha usado grandemente con mujeres alrededor del mundo. Hi, Carolyn. So nice to see you, my friend. Great to see you too. Okay. We wanted to take this time with you. With that pandemic, you are a person with a very deep insight into situations. And you've written the book of Ruth. You've written 2 books on the Gospel of Ruth. Tú eres una persona que tienes una visión muy profunda acerca de la palabra de Dios y las cuestiones que nos afectan en la vida. Y has escrito 2 libros acerca del Evangelio de Ruth. We would like to speak about that tonight. Nos encantaría hablar de eso esta noche and to see how it relates with our current situation with the worldwide pandemic. Mm. All right, Carolyn? Good. Y tu punto de vista acerca de la pandemia del coronavirus. Carolyn, how did, how did your point of view as a woman become so concrete in the way you write? You're like a pro-woman activist. ¿Cómo tu punto de vista como mujer es tan fuerte y como escritora te has convertido en una activista para fortalecer a las mujeres, viendo desde el punto de vista bíblico? You know, I think good things can come out of struggle. And creo que buenas cosas pueden venir de las luchas. So I don't think I would be doing anything that I've done in writing or speaking without that. Así que yo no creo que yo haría nada diferente al escribir sin tener en cuenta esto. When we struggle, it makes us ask questions we would not otherwise ask. Cuando nosotros tenemos luchas en nuestras vidas, nos hacemos preguntas que de ninguna otra manera nos las haríamos. So when I was raised in the church to believe that I would be fulfilled as a wife and mother. A mí me criaron en la iglesia cristiana que yo debería estar completamente plena al ser esposa y madre. So I believed that was my highest calling. Así que yo siempre pensé y fui criada de que ese era mi más alto llamado en la vida. When I graduated from college, I hit a 10-year stretch of singleness where the bottom dropped out. This is a good one. Esta es una buena. Cuando me gradué de la universidad, tuve 10 años de soltera, completos. Seguía soltera. Mujeres, ¿quién nos identifica con esto y la espera? So I was asking, can I miss God's purpose for me as a woman? Así que yo me estaba cuestionando que si yo me iba a perder del propósito de Dios en mi vida como mujer. And that led me to notice other women's stories were playing out differently too. Así que eso me hizo ver que historias de diferentes mujeres
también se estaban desarrollando de una manera diferente a lo que ellas esperaban. So the questions got much bigger. Así que las preguntas en mi vida se convirtieron muchísimo mayores. Can I miss God's purpose for me? Can I lose it? ¿Perderé el propósito de Dios para mí? ¿Será que yo lo puedo perder completamente? Can it be destroyed? ¿Podría ser destruido? And I saw other women living their lives differently, sometimes because things went badly and sometimes because they made different choices. Y vi a mujeres que llevaban sus vidas de maneras diferentes, a veces porque las situaciones no eran buenas o porque habían tomado decisiones diferentes. So the questions became global. Así que las preguntas que yo me hacía se convirtieron en preguntas globales. So I began to ask, what is God's purpose for all of us? Así que yo me empecé a cuestionar como mujer cristiana, ¿cuál es el propósito de Dios para todos nosotros? Does it start when we're born and does it last the entire stretch of our lives? ¿Empieza cuando nacemos y dura durante todas nuestras vidas? And I discovered that the Bible has a very big message for God's daughters. Y yo descubrí que el Dios tiene un mensaje enorme para todas sus hijas. And it's for all of us. Y es para todas nosotras. Amazing, amazing. It is. And it came from the creation narrative, Genesis, the first 2 chapters in the Bible. Y estas se me respondieron esas preguntas, viene de los 2 primeros capítulos en Génesis de la Biblia. And all of that, all of the things that I've learned have to do with how we live now in this pandemic. Y todas las cosas que yo he aprendido desde antes tiene que ver de la manera en que debemos llevar estos tiempos ahora con la pandemia. So the first thing is that we are created to be God's image bearers. Lo primero que yo he descubierto y que se me ha dicho en la Biblia es que nosotros somos portadores de la imagen de Dios. It means we need to know the God we were created to be like. Así que esto inmediatamente nos lleva a que nosotros debemos conocer el Dios por el cual nuestra imagen fuimos creados a imagen de él. We need to learn who he is, and we learn that often through the lives of people in the Bible. Necesitamos aprender quién es él realmente y nosotros descubrimos su verdadera identidad a través de los personajes bíblicos que están en la palabra de Dios. It also means we need to know him more because it's hard to trust him if we don't know him. También implica que nosotros debemos conocer más profundamente a Dios, porque es muy difícil confiar a ciegas si no lo conocemos en profundidad. Nobody can know him for us. Nadie puede conocer a Dios por nosotras. Es una relación íntima y personal. So when we, Relationship. It's personal. yeah. Mhm. So Intimate. when we go through times of struggle, Cuando pasamos por luchas, we're going to turn to what we know about him. nosotros vamos a tornar nuestra vista hacia las cosas que conocemos en profundidad de nuestro Dios amoroso. And we won't trust him if he's a stranger to us. Y nosotros nunca podríamos confiar en un Dios si él es un completo extraño para nosotras. Él tiene que ser un amigo íntimo. Our stories raise that question. Can I trust God? Is he good? Nuestras historias muestran ese cuestionamiento que si yo puedo confiar en Dios, ¿él es un Dios bueno? And the pandemic raises that question. Y la pandemia definitivamente alza esa pregunta de una manera enfática. It's emphatic. And when you go through a time when you don't understand what God is where he is or what he's doing. Cuando pasas por un tiempo en que no entiendes lo que Dios está haciendo y en dónde está Dios.
It's his character that you need to know. Es el carácter de Dios, el cual debes conocer en profundidad. It's like what happens if you're walking down the street and someone pulls a knife on you. Es como si estuvieras caminando por las calles y alguien te saca un cuchillo para atracarte. Okay, this is very normal. Okay. We all live this. You're gonna run. Esto. You're gonna run, right? Entonces, ¿qué pasa cuando te sacan el cuchillo o la navaja? Pues tú vas a correr, ¿sí o no? But you will walk into a hospital and climb on an operating table and let someone come at you with a sharp object. Es lo mismo que cuando te van a operar y entras a un hospital y alguien viene hacia ti con una navaja especial de cirugía para cortarte. You trust their character. Tú confías en el carácter de ese médico. Mm. And that's why we need to know God, to trust him, and also to represent him in the world. Por eso necesitamos conocer en profundidad para poder confiar en Dios y poder representarlo en la tierra. So we speak and act for him. Así que nosotros debemos estar ansiosas preguntando por su presencia, indagando más de él, conociéndolo más en profundidad. It gets stronger when God creates the female. Se hace un poco más fuerte cuando Dios crea a la mujer, Because he uses very strong language for her. porque él utiliza un lenguaje muy fuerte para ella, hembra, varona. Yes. And it's not just the wife, it's all women. Y no es solamente la esposa, es para todas las mujeres. It includes wives, but it includes when we're little girls or when we're elderly women. Incluye a esposas, obviamente, pero también incluye a niñas pequeñas, a jóvenes adolescentes y mujeres ya mayores de edad. The word he uses for the female is the Hebrew word azer. La palabra que él utiliza en el hebreo para la mujer es la palabra eser. It's a word in the Bible that's used mostly for God. Es una palabra en la Biblia que es solamente utilizada en su mayoría para referirse a Dios, As the helper of his people. como el que ayuda a su gente. It's a military word. Es una palabra militar. It means that we come to the aid of people. Significa que nosotros venimos a ayudar a los demás. That we stand with our brothers in the battle. Que nosotros nos paramos junto a nuestros hermanos en la batalla. That we give strength and courage to them. Que nosotros damos fortaleza y les damos valentía a cada uno de ellos. The coronavirus pandemic is a battle. La pandemia del coronavirus es una batalla. And we are called to engage it as women. Y nosotros hemos sido llamadas a intervenir como mujeres de Dios. So when you look at who's helping in this battle, look at all the female nurses. Look at Miren quiénes están ayudando en esta batalla. Miren a todas las enfermeras mujeres, a todas las médicas mujeres. female doctors, female grocery clerks. Las mujeres en el supermercado que nos están ayudando. And we're taking care of children in our homes. Y estamos cuidando de los niños en los hogares. Everywhere God's daughter is a kingdom frontline. En todas partes, la hija de Dios está al frente del reino de Dios. As his image bearer, as an Azer warrior, everything you do matters. Como una portadora de la imagen de Dios, como una guerrera eser, como lo denomina en la Biblia, todo lo que haces tiene importancia. That's why I love the book of Ruth. Por eso es que me encanta el libro de Ruth. Yes, you've written 2 books about the Old Testament book of Ruth. Wow. And
There's still more. There's Yeah. still more. Incredible. Okay, the third book. We need the third book then. Can you go a little bit? How does this story relate, Carolyn, to what we're living? Okay, so what happens in this story is that God is drawing a big enough circle in what he's saying about his daughters that none of us are left out. Lo que Dios está haciendo con esta historia de Ruth, en el Evangelio de Ruth, es que Dios está pintando un círculo mucho más grande para todas sus hijas, para que ninguna de ellas esté por fuera de él. So the two women in the story, they Así que las dos mujeres en esta historia live in a patriarchal culture viven en una cultura patriarcal, where a woman's value is measured by the men in her life. donde el valor de la mujer está medido por los hombres que están en su vida. So who is her father? Así que, ¿quién es su padre? Who is her husband? ¿Quién es su esposo? And most of all, how many sons does she have? Y más que todo, ¿cuántos hijos varones tiene esa mujer? So the story is a calamity for both women. Así que la historia de Ruth y Naomi es una calamidad para ambas mujeres. Naomi has two sons when the story begins. Naomi tiene dos hijos varones cuando la historia comienza. And in just 5 verses, the men are wiped off the scene. Y solamente en 5 versículos de ese capítulo, los hombres todos son totalmente borrados de la escena. Naomi is an Israelite, Naomi es una israelita and there is a famine in the land. y hay una hambruna en la tierra. She has 2 sons, and her husband takes her and the 2 sons, and they travel to Moab, which is Jordan, today's Jordan. Entonces, su esposo lleva a Naomi y a sus 2 hijos fuera de la tierra y se van a Moab, donde hoy en día sería Jordania, para evitar esta gran hambruna. They're famine refugees. Ellos son refugiados de esta hambruna. And when they get to Jordan, the husband dies. Y cuando llegan a Jordania, el esposo muere. Naomi is a widow. Naomi se convierte en una viuda. And she is left with her 2 sons. Y ella es dejada sola con sus 2 hijos varones. So she is there in a foreign land in trouble. Así que ella está en una tierra extraña, completamente sola sin su marido, y está en peligro. Both sons marry Jordanian women, Moabite women. Ambos de los hijos se casan con mujeres moabitas, es decir, mujeres de Jordania hoy en día. And then they go through 10 years of double infertility. Y entonces pasa una época de doble infertilidad en las parejas. And then both sons die. Y después de esto, ambos varones, hijos de Naomi, mueren. Naomi and Ruth would both tell you the story is over. There are no men in the story. Naomi y Ruth les diría, no hay hombres en nuestras vidas, ya no hay historia en nuestra vida. But that's when the biblical camera zooms in on the 2 women and the real story begins. Pero ahí es donde el zoom de la cámara se enfoca hacia estas 2 mujeres y donde realmente empieza lo más importante de la historia. It's completely countercultural. Es completamente una locura a lo que se nos ha enseñado. 2 women who are zeros. 2 mujeres que son 0 en la cultura. Nobody would expect anything to come from them. Nadie esperaría ningún fruto o algo que viniera especial de ellas 2 en esa circunstancia. But God's hand is on both of them. Pero la mano de Dios está sobre las 2.
When Naomi emancipates her daughters-in-law and goes back to Israel, Ruth refuses to leave her. Cuando Naomi les dice a sus dos yernas, no, sus dos, las esposas de sus hijos, les dice, se pueden ir a sus tierras, yo me devuelvo para Israel. There's no life ahead for them if they go. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ruth le dice, yo no me voy ahí, yo me quedo al lado tuyo, porque después de esto ya no hay vida. In the desperate quest for sons, nobody would want to marry these women. En esta búsqueda desesperada por varones, nadie se quisiera casar con estas mujeres. Yes. So, but Ruth embraces Naomi, her people, and Naomi's God. Pero ¿qué es lo que sucede con Ruth? Ella abraza al pueblo de Naomi, se va a su tierra y el Dios de Naomi. It changes everything. Y eso es lo que cambia completamente todo en la vida de Ruth y Naomi. Ruth will live from underneath the wing of God. Ruth va a vivir de ahora en adelante bajo el ala del Omnipotente. Under his protection, she is Bajo bold. su protección, ella es, They're facing poverty and hunger. ella es protegida porque están enfrentando a la pobreza e inclusive hambre. And there is no man to protect them. Y no hay hombres que las protejan, están solas. So Ruth is not only a zero, now she is undocumented. We would call her undocumented immigrant today. Ruth ahora no es solamente un cero a la izquierda, sino que sería lo que llamaríamos hoy en día una indocumentada And en she, una tierra extranjera. and she ends up being a scavenger in the fields of Bethlehem to survive. Y ella empieza a buscar en las cosechas de Israel, ahí cerca a Belén, ir a los cultivos, a lo que quedaba, a ir a recogerlo para poder sobrevivir. But she's an Azer. Pero ella es una Ezer, una guerrera. And she takes the initiative in the story Y ella toma la iniciativa en esta historia to fight for Naomi. para pelear por su suegra Naomi. There is a problem. Hay un problema. What are they going to do to live? ¿Qué es lo que van a hacer para sobrevivir y para vivir? And she goes out to fight for Naomi and make sure she can feed her. Y ella va y busca como sea para poder pelear por Naomi y darle de comer a su suegra y para ella también. At the same time, Naomi is in utter despair. Y al mismo tiempo, Naomi está completamente desolada. She has lost her husband and her sons. Perdió a su esposo y a sus dos hijos varones. She comes home without anything. Vuelve otra vez a casa y no tiene absolutamente nada. And she believes in her heart of heart that she has also lost the love of God. Y ella cree en su corazón, en lo más profundo, que también ha perdido el amor de Dios. And you hear Naomi's voice as she travels from Moab to Bethlehem. Y escuchamos la voz de Naomi cuando va saliendo de Moab, se va devolviendo a su tierra. She cries out that God has turned against her. Y ella aúlla y dice, Dios está en contra mía. No siente la presencia de Dios en su vida. Right. So she is in despair, and Ruth goes out to protect and provide for her. Así que, ¿qué es lo que sucede? Está completamente desolada Naomi. Entonces Ruth sale como sea, como guerrera, a proteger y proveer para ella, para Naomi y para ella. Here's the interesting part of this story Esta es la parte más interesante de esta historia, that is often overlooked. que a menudo no se tiene en cuenta. That while these women are struggling, Que mientras que estas mujeres están luchando
And one of them believes God has vanished or even turned against her. Y una de ellas cree que Dios se ha desaparecido e inclusive está en contra de ella. God's hand is on them both. La mano de Dios no se ha apartado de ninguna de ellas. Está sobre las dos. He moves Ruth to bold courage in fighting for her mother-in-law. Y mueve a Ruth con un coraje, una valentía que es intrépida para poder proteger no solamente a su suegra, sino alimentar a su suegra y a ella misma. And what Naomi will learn through her struggles about God Y lo que Naomi va a aprender sobre sus luchas, lo que va a aprender acerca de Dios es, and her understanding of his love for her, en ese entendimiento del amor de Dios hacia ella. when in the eyes of the culture she is nothing, Cuando en los ojos de la cultura y la sociedad, ella es clasificada como nada, she is precious to him. ella es tesoro precioso para Dios. And he is raising her up for an important mission. Y Él la está criando y educando para una misión muy importante. And she will be raising the grandfather of King David. Ella va a criar el abuelo del rey David On what she learned about God in the school of suffering. y todo basado en lo que ella aprendió de Dios en la escuela del sufrimiento. If you were alive in that time Si tú estuvieras viva en esos tiempos and you were looking to see where is God doing big things, y tú estuvieras buscando, bueno, ¿dónde es que Dios está haciendo las grandes obras? you would look in the palaces, Mirarías en los palacios, you would look in the tribal leaders, buscarías en los líderes de las tribus, you would look on the battlefields. tú buscarías en los campos de batalla. You would never look No. at these two women. Nunca, jamás mirarías a estas dos mujeres solas, sin varones que las rodeen. But God is advancing his purposes for the whole world through these two women. Pero Dios está avanzando con sus propósitos divinos para todo el mundo a través de estas dos mujeres. And one of them isn't even an Israelite. Y una de ellas es una extranjera, ni siquiera es de Israel, no es de Belén. That's just amazing. Es absolutamente absurdo e increíble cómo Dios utiliza a personas que ni siquiera nos imaginamos. But they never knew what God was doing. Pero ellas nunca supieron lo que Dios estaba haciendo. The only thing they were doing was taking care of local family issues. Lo único que ellas estaban haciendo es encargándose de problemas familiares locales. And that's why I love being able to say to women anywhere, Así, por eso es que a mí me encanta y amo decirle a las mujeres en cualquier lugar del mundo, you do not know what God may be doing through you. tú no sabes lo que Dios está haciendo a través de ti. Some act of kindness, some word of encouragement, Algún acto de amabilidad, una palabra de motivación y amorosa a cualquier otra persona. where God is at work, there is always a ripple effect. Donde Dios está trabajando en tu vida, siempre hay un efecto de onda que llega a otros. I mean, all of us know people who have touched our lives in deep ways that don't know that they did that. Todos conocemos a personas que han tocado de manera profunda nuestras vidas y ellos ni siquiera se han enterado. So we're wrong to look at all the big name people in the news and say that's where God's doing big things. Así que estamos muy equivocadas y enceguecidas y pensamos que Dios está haciendo grandes cosas cuando miramos a las personas en el noticiero. Ay, ese sí es importante, esta sí es importante. Ahí es donde está actuando Dios.
I mean, it's just exciting to me to be able to say that these two women Para mí es súper emocionante poder decir esto, que estas dos mujeres común y corriente were the agents of God's kingdom at this point in eran history. los agentes principales del reino de Dios en este momento en la historia. Their story shouldn't even be in the Bible. Su historia ni siquiera debería estar en la Biblia. Yeah, It's so unlikely. es absurdo que estén estas dos mujeres y que sea un acto tan importante en la Biblia y que de ahí se crezca ese reino de los cielos. It's absurd that from these two women, from what you're saying and pointing out, it would be very unlikely that anything would become of them. And the kingdom Absolutely. and the kingdom of God. Yeah. And he would Incredible. tell you that, Yeah. you know, it encourages me that Me motiva a mí. when this pandemic hit, Cuando llegó esta pandemia, then my schedule started getting canceled. todas mis conferencias se empezaron a cancelar. Conferences where I was going to be able to speak. En conferencias importantes que yo iba a hacer, la que iba a hablar, la principal, nada, ya nada. And instead, I end up taking care of two little girls, ages 5 and 6. Y en vez de ser la gran importante persona que me iba a dirigir a miles de personas en los eventos que tenía planeados, quedo encargada en medio de la pandemia de 2 niñas, mis nietas, que llegan a mi casa. And I wake up in the morning with a little person standing next to my bed wanting to know what we're going to do today. Y entonces para mí todos los días se convirtieron en que me levanto y estoy en la cama con una niña pequeña, mi nieta, ahí, ay, abuela, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Very important, Carolyn. So who knows what God might be doing? Oh, they're so cute. Oh my goodness, they're so cute. Incredible. Incredible. They're fun. But I mean, it's such a change. They're coming for most of the summer now. Wow. Ahorita se van a estar con nosotros la mayoría del verano. So life changed for all of us. La vida cambió para todos nosotros. I know. How does this story, what words of encouragement out of this story of Naomi and Ruth would you offer to our listeners and the people that are looking right now, the women that we all need help. This pandemic changed our lives. ¿Qué palabras de motivación, qué palabras que levanten el ánimo de las mujeres tienes acerca de la enseñanza de Naomi y Ruth para las mujeres? Después de esta pandemia, la vida nos cambió a todos. Se nos quitó el piso. Solamente podemos mirar a Dios. ¿Cuáles son tus palabras, Carolyn? The first thing I would say, and I have to talk to myself too, it's not like I've got everything figured out, but struggle is important. Lo primero que tengo que decir, y yo no tengo todo resuelto en mi vida, pero debo decir que la lucha en la vida es importante. This is where we're forced to learn more about God. Ahí es donde estamos forzadas a aprender más y más profundamente acerca de Dios. People in the Bible struggle with God. Las personas en la Biblia y todas las historias bíblicas tienen luchas con Dios. How long, O Lord, will you forget me forever? ¿Cuánto más, Señor, te vas a olvidar de mí para siempre? Uf, we feel that one. La sentimos. We do. We all do. We don't understand what's going on. No entendemos lo que está sucediendo. And we don't know where God is in all of this. Y a veces no sabemos realmente en dónde está Dios en medio de toda esta circunstancia. And God doesn't explain himself. Y Dios no se explica a sí mismo. A veces no es claro. Sometimes it isn't clear. No. And
And we're usually wrong when we try to figure it out. Y generalmente tenemos la respuesta errada cuando tratamos de descubrir qué es lo que Dios quiere hacer. Mm. God has communicated himself in his son. Dios se ha comunicado de él mismo a través de su hijo. And that tells us that what happens on earth matters to him. Y eso nos indica que lo que sucede en la tierra le importa a él. And that we are profoundly loved. Y que nosotros somos profundamente amados y amadas como mujeres de Dios. Yeah. What happened to Naomi? And Lo you, que le pasó a Naomi y a Ruth. you have to read the book to get it all because there's too much to tell. But she discovers through the actions of Ruth Lo que sucede a Naomi, claro, deberían leer el libro para entender en profundidad todo lo que sucede porque son muchísimas las enseñanzas. Pero Sí. lo que Naomi descubre a través de las acciones de Ruth, that God has not forgotten his love for the living and the dead. que Dios no se ha olvidado de su amor profundo por los vivos y los muertos. So we need to know from, Así que necesitamos saber que Jesucristo, from Jesus and God's word that we de are Jesucristo y la deeply, palabra de Dios, que nosotros somos that we are deeply loved. amadas profundamente. Vuelvo y repito, somos amadas profundamente. And one man who wrote a book about trusting God, Y un hombre que escribió un libro acerca de confiar en Dios. as he wrote, his wife was dying of cancer. A medida que estaba escribiendo este libro, su mujer estaba muriéndose de cáncer. And he wrote, God never wastes pain. Y él escribió, Dios jamás desperdicia el dolor. Wow. This is what makes us hungry for him. Esto es lo que produce en nosotros una verdadera hambruna por Dios, una verdadera sed. This is when we are exposed for not knowing him as well as we need to know him. Aquí es cuando somos expuestas por no conocer en profundidad a nuestro Dios como deberíamos conocerlo. And he has given us his word and these wonderful stories. Él nos ha dado su palabra de vida y estas historias maravillosas, Where other people struggled. donde otras personas tuvieron luchas y luchas muy profundas. Naomi went through a famine. She thought they would die. Naomi pasó por una hambruna, pensó que iba a morir And things only got worse. y las cosas empeoraron, solo empeoraron. And she's stripped down till she has nothing. Y se le es quitado todos, es despojada hasta que ya no hay absolutamente nada. And that's when she is so hungry for God. Y ahí es donde ella llega a ese punto de esa sed profunda y esa hambre de Dios. And her eyes strain for any sight of him. Y sus ojos se abren para cualquier señal que venga de parte de Dios, lo quiere ver de cerca. And it's through the love of her daughter-in-law. Y es a través de Ruth que ella descubre ese amor y las acciones de Ruth, la esposa de su hijo, uno de los hijos que murió. That's where she learns that God still loves her. Ahí es donde ella ve el amor de Dios y aprende que Dios todavía la ama. Yeah. Wow. And I think in these difficult times, Yeah. we strain for sights of him. La verdad es que pienso que en estos tiempos tan difíciles e inciertos, nosotros tenemos como esa ansiedad de ver cualquier cosa que venga de parte de Dios. And that's when even the little things speak to us. Y ahí es cuando empiezan inclusive las cosas más pequeñas a hablarnos directamente al corazón, donde eso nos revela el Dios verdadero. He's with us in this. Él está con nosotras, mujeres de Dios.
Él está con nosotras en medio de esto. He is with us amongst, yeah. He's with us. He's with Yeah. us. Yeah. And he grieves with us. Y Él tiene dolor con nosotros, Él sufre con nosotros, And Él se compadece de nosotros. he draws us to himself in the pain and struggle of it all. Él quiere abrazarnos y llevarnos hacia Él en medio del dolor, las dudas, el temor y la lucha que implica toda esta circunstancia. And we are called, and this is hard for me too, but we are called to be a people of hope. Para mí esto también es difícil, pero nosotros hemos sido llamadas a ser mujeres de esperanza. Oh, I love that. I love that. Yeah. No, we can't drown. No nos podemos hundir en la incertidumbre. No nos podemos hundir en la pandemia, en la enfermedad. We cannot drown in the uncertainty of these times. We cannot drown in the pandemic and that we're going to get sick and that we're going to die. That's incredible. That's incredible. Increíble, increíble. You know, we serve a risen Christ, not a dead Christ. Nosotros servimos a un Cristo que resucitó. Cristo no está muerto y no servimos a un Dios muerto. And he reigns. This is his world. Y Él es poderoso y Él es rey sobre todo lo que está en la tierra y en los cielos. And we are his Azers in this battle. Y nosotros somos sus Esers, sus guerreras en esta batalla, mujeres de Dios. So with one hand, we hold on to him, and with the other hand, we reach out to those who are struggling around us. Así que con una mano nosotros nos agarramos de Dios y con otra la extendemos para poder llegar a los que necesitan de Él. God works through his daughters. Dios trabaja en maneras maravillosas a través de sus hijas preciosas mujeres de Dios, precious women of God, his daughters. That's right. Incredible, Carolyn. This is incredible. I just love speaking to you. Words of encouragement, this profound study. I love your books. I love your books. Me encanta tu palabra de motivación, tu estudio profundo de la palabra, tus libros que leo me motivan. Es increíble cómo nos das un verdadero propósito y valentía a las mujeres de Dios. Mujer, no estás sola. Women, you are not alone. We are all this together with God. We are. And it's not easy for anybody. Y no es fácil para nadie. Yes, we all have our struggles. We all have weakness. But as you said, God is in the struggle. Dios está en la lucha. And that's where we have to hold on to hope because he is with us. He will have the answer. Él está con nosotras. Él tendrá la respuesta. Carolyn, thank you so much for your words. Thank you so much for your friendship. I must tell everybody that we are going to have a little surprise next week with your husband, Frank, and my husband, Richard. So please stay tuned. And thank you so much. Mujeres de Dios, Carolyn, no tengo sino agradecimiento por tus palabras, por tus estudios profundos, por esa mujer sabia que Dios te ha hecho. Tengo una pequeña sorpresa que la próxima semana, el jueves, estaremos con Frank. Él es doctorado de Oxford en teología y presidente de uno de los más prestigiosos seminarios del mundo, de Estados Unidos y del mundo. Y estaremos con él y con mi esposo discutiendo palabras de fe. Dios los bendiga. Carolyn, thank you so much. I love you. I love you. I love you. I love you. Say hi to Frank and see you next week. You're beautiful. Carolyn, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te ves divina y saluda a Frank. God bless you, Carolyn. And you also. Mujeres de Dios. Hasta mañana. Have fun. Disfruten. En medio de la pandemia, Dios hace milagros. Yeah. Enjoy. Bye, everybody. Thank you. Thank you, Carolyn. See you next week. Okay. Te veo la próxima semana, Carolyn.